Bueno, yo me presento para la gente que fue entrando. Yo soy Joaquín, soy estudiante de medicina, parte de Sinapsis, y bueno, acá hay compañeros y compañeras de todas las carreras de la salud. O sea, una audiencia bastante interdisciplinaria, por así decirlo. Y también hay profesionales, así que bueno, gracias a todos por venir y gracias también a Pablo, como decía recién, por hacerse el tiempo. Lo presento, igual si después querés ampliar vos, adelante. Pablo es diputado nacional por la provincia de Tucumán, es médico, es quien preside la Comisión de Salud dentro de la Cámara, y bueno, la razón por la cual nos contactamos con él para charlar tiene que ver principalmente con un proyecto que presentó él hace un par de meses ya, pero que se aprobó en la última semana o la semana anterior, creo, que tiene que ver con la regulación de recetas digitales y la teleasistencia. Le pido a la gente que va entrando si pueden mutear sus micrófonos y apagar la cámara, así no se hace tan pesada la transmisión y no se le corta a nadie. Tenemos una batería. Sí, ahí atrás. A ver, ahí voy a decir a quien está administrando si puede mutear a esta persona. Ahí, bueno, estamos. No sé, Pablo, si querés presentarte vos también. Ahora, sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín, por la invitación, a vos, a Sinapsis. Para mí es un placer poder charlar con ustedes un rato y espero que no sea la última vez. Como bien dijiste, soy tucumano, médico, yo estudié medicina en Tucumán, después hice pediatría en Buenos Aires, hace muchos años, y hace ya desde el 2003, que primero como secretario de salud de la provincia de Tucumán, después ministro de salud durante 8 años, después fui secretario general de la gobernación, y bueno, hace 2 años y medio soy diputado nacional. Desde este comienzo de año, los primeros 2 años fui vicepresidente de la Comisión de Salud y hace unos meses, desde que empezó esta gestión, soy presidente de la Comisión de Salud de la Cámara. Soy profesor titular de Salud Pública en una universidad acá en Tucumán. Y bueno, encantado de contarles este proyecto, ¿no? Yo soy el autor de la ley de vacunas también, que también algún día podríamos charlarla, la que hace que las vacunas sean obligatorias y sobre todo que el Estado Nacional tenga la obligación de comprarlas para todos. Pero este proyecto, después de que salió la ley de vacunas, y antes de la pandemia en realidad, nos pusimos a ver que la prescripción digital, o sea, la posibilidad de generar recetas en formato digital, estaba prohibida para nuestra ley. La ley que de alguna manera regula el ejercicio de la medicina en la Argentina, es una ley que data del año 1967. Así que 53 años, esa ley decía que las prescripciones tenían que ser hechas de puño y letra. Obviamente era en ese momento, hace 53 años, la manera de dar fe de lo que uno prescribía, de la indicación que uno hacía, ya sea el fármaco, el estudio o el certificado que emitía como médico, sea real. A partir del año 2001, en la Argentina aparece una ley nueva que se llama Ley de Firma Digital, que no tenía que ver con las prescripciones médicas, pero que sí tenía que ver con las firmas en general. Y esa ley decía que la firma digital, hecha con todas las garantías que la firma digital prevé, reemplaza o era capaz de reemplazar a la firma de puño y letra en cualquier documento en la Argentina. El problema fue que en el artículo 4 de esa ley del 2001 se excluía aquellos documentos que tenían una ley propia que los hacían obligatoriamente de puño y letra. Y ahí cayó, lamentablemente, la prescripción. La prescripción digital tenía una ley propia, la Ley de Ejercicio de la Medicina, donde se decía que tenía que ser de puño y letra. Así que, lamentablemente, tuvimos que esperar casi 17 años más. En el año 2018 se logra derogar el artículo 4, y a partir de ahí hay quienes dicen o decían que la prescripción digital era legal en la Argentina. Sin embargo, esto era una situación bastante poco clara, tanto es así que este año, cuando empezó la pandemia, el ministro Ginés tuvo que hacer una resolución especial diciendo que se aceptaba que una receta de puño y letra fotografiada
y mandada por método, por WhatsApp, por mail a la farmacia y al paciente, tenían el mismo valor que una receta de puño y letra física. Después la farmacia tenía que imprimirla, guardarla y todo esto. Con lo cual, si Ginés tuvo que hacer eso, quiere decir que definitivamente había que hacer un cambio en la ley. Así que bueno, en eso nos habíamos puesto a trabajar nosotros, se trabajó mucho con la Agencia Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, lo que ustedes conocen como ANMAT, se trabajó mucho con ellos, porque no es solamente la ley de ejercicio de la profesión lo que había que cambiar, sino que había que cambiar también la ley de farmacia, porque el papel ese que se hace cuando se hace una receta de puño y letra, la farmacia tiene la obligación, por ley, de farmacia, de guardarlo en un formato especial, de ponerlo en un folio, y todo eso había que modificar para que esto pueda, para que pueda ser legal. Lo mismo que había que cambiar la ley de psicotrópicos. Nosotros tenemos en la Argentina una ley de psicotrópicos que regula todo el proceso desde la importación hasta la venta, pasando por toda la cadena de distribución de las medicaciones que son potencialmente adictivas. Eso estaba hecho todo en puño y letra y en papeles. Los remitos, los guardas, todos los controles de esa trazabilidad eran en papel. Así que bueno, eso también lo tuvimos que cambiar. Se cambió también entonces en esta ley. Trabajamos con el Ministerio de Salud de la Nación, trabajamos con ANMAT, trabajamos con COFA, la Confederación Argentina de Farmacias, para que ellos también supieran de lo que estábamos trabajando, y elaboramos un proyecto de ley que después se sumó también a muchos otros pequeños proyectos que había en la Cámara de otros diputados, de otros bloques, que fueron enriqueciendo el proyecto original. Después les cuento lo de la teleasistencia, pero termino con la prescripción digital. Básicamente, el dictamen, conseguimos un dictamen de la Comisión de Salud. Nosotros tenemos un sistema en la Argentina parlamentario que trabaja en comisiones, o sea, nosotros antes de llevar una ley al recinto, pasa por una comisión, esa comisión tiene la misma proporcionalidad que tiene el recinto, que es la proporcionalidad que votó el pueblo argentino, y tuvimos ahí en la comisión, por unanimidad se votó y se acordó el dictamen de comisión. Eso fue al recinto, y en el recinto se votó el 18 de mayo, sacando media sanción. Por lo tanto, hoy tiene media sanción. ¿Qué pasa con ese proyecto? Va ahora al Senado, lo recibe el doctor Fiat, que es el presidente de la Comisión de Salud del Senado. En la Comisión de Salud del Senado vuelven a discutirlo. Si le dan dictamen, pasa al recinto del Senado. Si el Senado lo vota, se transforma en ley. El presidente lo promulga y entonces el Ministerio de Salud de la Nación lo va a reglamentar y ustedes lo van a poder usar. Cuando ustedes terminen la carrera seguramente ya va a ser una ley, o mucho antes seguramente. Pero lo que básicamente dice es que la receta hecha en formatos digitales, en sistemas y plataformas autorizadas por el Ministerio de Salud, es válida si tiene firma electrónica o digital. Después podemos charlar cuál es la diferencia y cuál es la idea. Eso en cuanto al tema de la prescripción digital. Después me preguntan si queda alguna duda. En cuanto al tema de la teleasistencia, en realidad la teleasistencia surgió como una necesidad en gran medida por la pandemia. La Superintendencia de Seguros de Salud, que es la entidad que regula todas las obras sociales nacionales, había sacado al inicio de la pandemia también una resolución, pidiéndole a las obras sociales que favorezcan la posibilidad de atención remota, o sea, de atención en teleasistencia. Pero no tenemos en la Argentina hasta ahora ninguna ley que regule la teleasistencia. Entonces, había gente que atendía en WhatsApp, había gente que atendía en Telegram, había gente que atendía en Zoom, había gente que atendía por teléfono, había gente... Y en realidad, en la atención médica, nosotros tenemos dos leyes, una ley de derechos del paciente, que le dan al paciente una serie de derechos, entre lo que está, por ejemplo, la confidencialidad, el tema de que sus datos sean preservados, garantizarle al paciente que la persona con la que está hablando sea un médico con matrícula, que ese médico esté habilitado para la práctica que él está recibiendo, el hecho de que también hay otra ley que es de protección de datos. Bueno, todas esas cosas no estaban de alguna manera aseguradas. Muchos sistemas de teleasistencia daban todo esto,
pero lo hacían por propia voluntad. Bueno, lo que hace la ley esta, en realidad, o lo que va a hacer, es obligar a que los ministerios de salud de la nación y de cada una de las jurisdicciones generen las normas para habilitar qué prácticas pueden ser hechas en teleasistencia y cuáles no, y qué plataformas y qué sistemas se tienen que usar para garantizar al paciente sus derechos y las leyes de sus datos y de sus derechos. Con lo cual, esas son básicamente las dos situaciones que hemos hecho, sí, la prescripción digital y la teleasistencia. No sé si he sido claro. Bueno, bien, clarísimo. Si quieren, desde la audiencia ir volcando preguntas en el chat, después podemos retomarlas y hacérselas al diputado. Yo le adelanto un par de preguntas en relación con lo que exponías, y decías que la ley fue hecha en colaboración tanto con ANMAT como con COFESA, con... También hay eco ahí, no sé si... Sí, para. Ya estoy volviendo, es que se llamó el gobernador. Es un problema acá. Tenés un jefe político y hay que atenderlo. ¿Cómo andan? Bueno, bien. No, y también escuchábamos en el debate que muchos, incluso de otros bloques, rescataron el consenso que se pudo reunir en torno a la ley y la voluntad desde tuya y desde el bloque de Frente de Todos para introducir modificaciones. Preguntarte primero cómo fue esa gesta y, en segundo lugar, ¿cuánto crees que influyó la pandemia en que haya salido, entendiendo que bueno, ya lo habías presentado y hay muchos proyectos anteriores? Bueno, las dos son muy buenas preguntas. En cuanto al tema del consenso, nos preocupábamos mucho. Nosotros hoy en la Cámara de Diputados tenemos cierta, digamos, mayoría, ahí bastante delicada, pero en algún momento pensamos, inclusive era que esta ley iba a ser una de las primeras que se trata en la primera sesión. Y en la primera sesión no había tiempo, en realidad, para que haya una tarea de comisión. Por lo tanto, íbamos a necesitar salir del reglamento y necesitábamos por lo menos 3/4 de los votos. Con lo cual, se trabajó mucho en que la ley no tuviera prácticamente nadie que esté en contra. La verdad que estas leyes, como la ley de vacuna, que fue también votada por unanimidad, no tienen una pelea detrás política. Entonces, lo que uno intenta hacer es acercar a todos a comprender cuál es el fundamento. Ahora, es difícil porque todo el mundo quiere poner alguna frase que le parece súper importante o que le parece menos importante al otro, y eso genera permanentemente la necesidad de diálogo y de ir consensuando. Sí, todo el mundo, la verdad que en el recinto se significó mucho esto, pero de verdad es que hubo muchos aportes que fueron muy útiles, ¿no? No cambiaban el sentido último de la ley, pero sí hicieron una ley más rica, más fina en su texto, con menos, digamos, lugares que daban a la duda. Me parece que la ley salió mejor. En cuanto a cuánto tuvo que ver la pandemia en que la ley esté, yo creo que tuvo mucho que ver. Porque puso a salud, o puso a la Comisión de Salud y al Ministerio de Salud y a los problemas de salud en la agenda nacional. Entonces, era lógico que las primeras leyes que se traten tengan que ver con esto. Así que, en ese sentido me parece que hubo, aparte que definitivamente es una ley que de alguna manera hay intentos de modificar esta ley de prescripción desde hace 10, 15 años y nunca llegaban al recinto. O sea, no conseguían que un presidente de comisión lo ponga en el debate, no conseguían que después la labor parlamentaria lo lleve al recinto. Tiene que ver con lograr esos consensos. Yo creo que la ley era muy necesaria, el Ministerio de Salud la necesitaba, con lo cual eso sumó mucho punto, y por supuesto, detrás de esa necesidad tiene que ver el tema de la pandemia. Pero de verdad es que la prescripción digital es una necesidad del sistema argentino hace rato. Hay algunos hospitales y obras sociales de Argentina que la están usando. PAMI usa prescripciones digitales con firma electrónica. Si ustedes van al hospital italiano, todas las prescripciones internas se hacen en formato digital. Con lo cual hay provincias que también tienen un avance en este sentido, con más o menos sistema. O sea, a veces termina al final siendo impresa la receta,
pero en definitiva el formato digital viene avanzando en una forma, y las comunicaciones y todo apuntan a eso también. Así que me parece que ha habido una mezcla de todas esas cosas. Bueno, bien. Y en relación con esto mismo, dos preguntas por ahí un poco más llanas y más tontas para quienes nunca hemos tenido en una consulta la posibilidad de que nos prescriban una receta digital. ¿Cómo es que funcionaría? Mencionabas el caso del hospital italiano, pero ¿qué otras formas de funcionamiento hay? ¿El paciente se lleva una copia, la recibe en el celular, va directo a la farmacia, etcétera? Y que bueno, esto entiendo que está claro en la ley también, pero ¿qué pasa con la receta manuscrita? ¿Sigue o no se puede usar más? Bien, empecemos por ahí. No, claramente la receta manuscrita sigue. O sea que el sellito y la firma en papel va a seguir porque hay lugares en el país y muchos lugares en el país, no solamente en el interior, también en Provincia de Buenos Aires, en donde o no tenés conectividad o el paciente no tiene celular o miles de cosas que pueden pasar. Casi todas las farmacias tienen hoy sistemas, pero algunas pueden tener problemas de conexión. Así que el sistema de papel sigue, la ley es clara en que la idea es ir avanzando a que el sistema sea totalmente digital, pero eso lo va a manejar la reglamentación. Pero en definitiva la receta en papel sigue siendo válida. El ideal, hoy si ustedes van a un médico, hoy con la resolución del ministerio, el médico les hace una receta en papel, o no llaman al médico por teléfono. Digo, necesito el salbutamol aerosol que yo uso porque tengo asma. Ah, sí, ¿cómo le va, querido Joaquín? ¿Cómo está usted? Ahora le hago la receta. Entonces, hoy el médico te hace una receta en papel, te saca una foto en WhatsApp, te la manda. Y vos te vas con la foto a una farmacia y la podés comprar. Eso no es lo que queremos. O sea, lo que pretendemos es que en realidad el médico pueda subirse a una plataforma en donde esa plataforma garantice que el que está prescribiendo sea el médico, que el médico haga la receta en formato digital y que cuando después de firmada, ahora les voy a explicar lo que es una firma electrónica y una firma digital, pero una vez firmada, envíe esto a un centro, a un repositorio, a un lugar en donde esta prescripción queda, y entonces el paciente, que obviamente vive en el lugar donde el médico tiene la matrícula habilitante, que es otro tema que puede pasar con esto, algún problema de matrícula, que también voy a entrar enseguida, entonces el paciente va a su farmacia, a la farmacia de su barrio, a la farmacia de su provincia. Llega y dice, me hicieron una receta, yo soy el paciente tal y tal, mi número de documento es tal y tal, se identifica, entonces ahí el farmacéutico busca en el repositorio y aparece la receta. Y entonces dispensa el medicamento, cobra el medicamento con los descuentos de ley que según tenga obra social o no el paciente, y esa transacción queda archivada durante 3 años en algún lugar seguro, en donde tanto el Ministerio de Salud, Fiscalización Sanitaria, puedan auditar toda la transacción y la obra social, si es que está metida en el medio. Ese sería el manejo. Ahora les cuento cómo es una firma electrónica y qué es diferencia con una firma digital. Cada vez que ustedes entran al banco y ponen un usuario, o cualquier sistema, que ustedes ponen un usuario y un código para entrar, eso es lo que se llama firma electrónica. O sea, el usuario y el código personal es una firma electrónica. Casi todas las transacciones bancarias hoy, relativamente de bajo monto, se hacen con firma electrónica. La firma digital requiere un segundo nivel de seguridad. O sea, tienen ustedes un usuario y un código, pero además tienen un token, que se llama, que es un productor de códigos personal que cambia permanentemente, con un sistema individualizado, que genera la posibilidad de garantizar que esa persona sea la que dice. En la Argentina hoy hay 2 grandes unidades que dan token, la ONTI y el Ministerio de Modernización. Ambas están unidas en realidad. Es un trámite, cuando yo quiero sacar firma digital, por ejemplo, ustedes son médicos, están por recibir, quieren sacar una firma digital. Ustedes pueden sacar ya la firma digital, no hace falta que sean médicos para sacar. Una vez que uno tiene una firma digital, la firma digital en Argentina dura 2 años. Uno se acerca a una de estas unidades, hay en todo el país, solamente tenés que llevar el documento y el celular, por ejemplo, para poner ahí el token. Y en base a una serie de fotos del RENAPER que se te identifican, huellas digitales y algunas firmas, y establecer la primera firma electrónica, o sea, el primer usuario y código, se te entrega a vos una firma digital. A partir de ahí,
cuando vos tenés que firmar un documento con formato digital, supongamos una receta, esa receta tiene que estar hecha en PDF, el PDF sube a una página, en esa página uno le pone la firma digital y la descarga como documento firmado. Ese documento firmado en firma digital, si se le modifica una coma en el PDF, deja de tener la firma, en el acto se inactiva. Es mucho más seguro el sistema de firma digital o electrónica que el sello. Ustedes saben que un sello, cualquiera va a cualquier librería y dice, me haces un sello, Joaquín, matrícula tal, y te hacen el sello. En cambio, esto no, esto requiere una serie de controles. Por eso nosotros decimos que la posibilidad de venta ilegal, de venta sin receta, de venta a veces de psicotrópicos en farmacias sin receta adecuada, o antibióticos, etcétera, va a mejorar con esto. Y la seguridad del sistema también hace que haya mucho menos errores, porque cuando uno dispensa en un sistema en donde se te despliega, por ejemplo, el hecho de prescribir por nombre genérico, en la Argentina es una ley, pero sin embargo hay algunos médicos que no prescriben por nombre genérico y en general no pasa gran cosa. Bueno, con este sistema digital vos podrás querer prescribir por nombre comercial, pero el sistema te va a obligar a ponerle genérico A. Entonces hay algunos temas que me parece que van a avanzar en el sentido adecuado con esto, que por otro lado no es ninguna novedad y que se hace en todo el mundo, ¿no? Nosotros venimos con 53 años de atraso. Bien, clarísimo. Acá hay una pregunta en el chat que, bueno, creo que tiene que ver con lo que decías de Walter. Walter pregunta cómo se pueden gestionar las firmas digitales en la medida que el Ministerio de Modernización está atendiendo la pandemia y con 1 millón de cosas, y si hay alguna previsión respecto de cómo abordar eso. Sí, nosotros en realidad es verdad, hoy con la pandemia está todo trastocado, pero en definitiva lo que hay que hacer es sacar un turno y bueno, cuando ya haya circulación y se pueda circular, uno irá y sacará la firma digital. Hay que esperar un poco a ver cómo se reglamenta la ley, porque quizá para la enorme cantidad de prescripciones no haga falta una firma digital y con una firma electrónica alcance. La firma no dice, la firma digital hoy en Argentina no establece si uno es médico, ingeniero o arquitecto. Simplemente establece, esta persona es Pablo Yedlin, que es este Pablo Yedlin, que es este único. Eso es lo que establece la firma digital. Así que el sistema de firma, además de buscar eso, el sistema para la prescripción, además de la firma digital, tiene que autorizar a esa firma digital a prescribir o no, en base a si esta persona es o no matriculada, si su matrícula está activa o no, y en dónde está prescribiendo y qué prescribe. O sea, en la Argentina la matrícula médica depende de dónde uno vive, quién la gestiona. Por ejemplo, en Buenos Aires, donde están ustedes hoy, la gestiona el Ministerio de Salud de la Nación. Eso viene de la época en que la ciudad autónoma de Buenos Aires no era autónoma, sino que era parte de la capital federal. Pero en la mayoría de en todas las otras jurisdicciones del país, cada provincia tiene sistemas, o lo tiene el Ministerio de Salud de la provincia, la matrícula, por ejemplo el caso de Tucumán, o lo tiene el Colegio de Ley, o sea, los colegios médicos, por ejemplo el caso de Jujuy, o provincia de Buenos Aires. Entonces, dependerá de la jurisdicción cuál será la base de datos en donde esto tendrá que ir a preguntarle a esa persona, o sea, a ese dato tendrá que ir y consultar si esa persona puede o no puede prescribir y qué puede prescribir. Porque ustedes saben que hay algunas recetas en la Argentina que tienen algún nivel de prescripción más complejo, como por ejemplo prescribir morfina. Estas drogas requieren hoy un recetario especial, que ustedes tienen como 3 grupos, o 4, prescripción libre, o sea, venta libre, la de prescripción bajo prescripción con firma, prescripción archivada, o estas de psicotrópicos, digamos, que son en lo que nosotros llamamos recetas amarillas, que hay un listado, digamos, de médicos que pueden recetar, no cualquiera. Entonces, todos estos temas tendrán que estar y tenidos en cuenta en el sistema que va a habilitar cada uno de los ministerios para poder prescribir. Que nosotros esperamos que en líneas generales el sistema lo arme la nación para que todas las provincias tengan un sistema similar, ¿no? Pero eso se tiene que hacer todavía. Tenemos que sacar la ley primero. Bien, y en relación con esto último también, y creo que
aplica para lo que es la teleasistencia. Verónica pregunta cómo es el tema entre que uno está matriculado tanto para ejercer como para prescribir en un distrito, y la teleasistencia o la receta digital da la posibilidad incluso que uno atienda a alguien de otro país, si hay alguna previsión al respecto. Bueno, eso es uno de los temas, digamos, que de mucha preocupación para mucha gente. Ustedes, eso hay que tener mucho cuidado, porque en realidad es verdad que uno puede atender a gente de cualquier lugar, pero en realidad la ley actual, si usted tiene matrícula, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, matrícula federal o nacional, no pueden atender en Provincia de Buenos Aires, tienen que sacar la matrícula en Provincia de Buenos Aires. Entonces, si hay algún paciente que a ustedes de Tucumán, por ejemplo, le hacen una consulta, y ustedes deberían decirle, ¿de dónde es usted? No, de Tucumán. Y bueno, yo no tengo matrícula en Tucumán, no debo atender. ¿Qué pasa si ustedes igual atienden? Porque en definitiva, una de las ventajas que tiene el sistema a la larga, y esto habrá que verlo, es poder habilitar, porque si uno, por ejemplo, vamos a decir, en algún lugar no hay neurólogo infantil, bueno, una de las posibilidades que da la teleasistencia es que una consulta, aunque sea en teleasistencia, pueda llegar a través de un sistema desde otra matrícula. Pero hoy eso sería ilegal, y si hay algún problema, si se establece algún problema, por ejemplo, alguna demanda entre el paciente y el médico con una matrícula de otro lugar, la jurisdicción, que según los abogados es la que se tiene en cuenta, es la del paciente. Entonces, supónganse que ustedes tienen un problema con un paciente en Tucumán, y ese paciente les genera a ustedes una demanda. Lamentablemente hoy hay que hablar de esto, la medicina está muy, muy judicializada, y lamento, pero es así, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, uno de los primeros problemas que van a tener es que ustedes no tienen matrícula. Entonces, la primera cosa, el primer cargo va a ser ejercicio ilegal. Entonces, eso es un tema que de todas maneras creo, en mi opinión, que la Argentina tiene que resolver. El problema es que detrás de la matrícula y de los colegios de ley, que muchas veces manejan matrículas, hay un tema de matriculación y recursos. O sea, se paga para la matrícula. Entonces, y hay un poder en tener la matrícula, en la posibilidad del comité de ética. Entonces, si todas las matrículas estuvieran en manos de los ministerios, sería más fácil quizá. Pero hoy algunas están en manos de ministerios, algunas están en colegios de ley, y es difícil a veces lograr esto. Pero me parece que esto es un debe que tiene el sistema de salud argentino dentro de todos los debes que tiene, y que esto es un tema para avanzar, porque es bastante ridículo que por ejemplo, ustedes de Buenos Aires no puedan, bueno, a veces muchas veces sacan las dos matrículas, pero es un costo más, es un tema más, y eso es un tema que me parece que hay que resolver. Bien, y en relación a esto, que con el ejemplo de los neurólogos que mencionabas, creo que uno de los casos más conocidos en el país es el sistema del Garrahan de interconsultas, y preguntarte ahí si ves la posibilidad de que a través de estos modelos de asistencia indirecta, en los cuales funciona más como interconsulta, la teleasistencia, hay una posibilidad de que Argentina fortalezca la estrategia de atención primaria de la salud, poniendo este recurso en manos de los médicos generalistas o familiares según el distrito, y si hay de vuelta algún proyecto dando vueltas al respecto, tanto en ministerios como en el Congreso. La verdad es que el sistema del Garrahan de teleasistencia fue una cosa, en su momento empezaron, el Garrahan empezó con esto, con un teléfono y una oficina de fax. Yo no sé cuántos de ustedes saben lo que es un fax, pero un fax es una especie de aparato que se conectaba al teléfono y que entonces uno pasaba como una fotocopia, que ya ni saben lo que es, pero un papel, que después aparecía en el otro lado. Así empezó el sistema de teleasistencia en el Garrahan, armando pequeñas oficinas de asistencia a distancia en los hospitales de niños de todo el país. Fue una cosa absolutamente revolucionaria y permitió que muchísimos chicos que no podían viajar al Garrahan pudieran tener consultas con especialistas de otro nivel del que donde estaban y poder discutir. Hoy hemos hecho, por ejemplo, recuerdo un caso acá en Tucumán de, por ejemplo, una ecografía, en donde un caso muy difícil, el ecografista tucumano se conectó a través de estos sistemas de teleasistencia con un ecografista de Buenos Aires, y si bien la ecografía la hacía el tucumano, las imágenes las veía y se diagnosticaron en conjunto. Eso está absolutamente habilitado, eso no hay ningún problema, porque ahí la matrícula juega entre colegas, y en definitiva el responsable es el colega del lugar donde está el paciente, que es el que se va a hacer cargo de esa consulta.
Definitivamente, hoy, con los nuevos sistemas de información que uno puede poner el Zoom en el teléfono, en cualquier lugar, lo que hay que hacer es, por ahí, y seguramente esto va a suceder, de alguna manera abrirlo a esto. Esto en general estaba en el hospital de niños, en 4 o 5 grandes hospitales del interior de la provincia, donde se podían hacer teleconferencias. La posibilidad hoy es mucho más rápida, es mucho más fácil, y la verdad que me parece que en el sentido en que armemos redes de médicos con especialistas de todo el país, esto es una gran cosa porque de alguna manera va a acercar cosas que antes eran muy difíciles que lleguen a lugares muy lejanos. Entonces, me parece que es una cosa muy interesante. Bien, y en relación, digo, pensándolo para una interconsulta, ¿cuál es tu postura personal, si es que podés decirlo, respecto a qué tipo de consultas se tienen que poder hacer por teleasistencia? Siempre los más controversiales por ahí son los eventos agudos y las primeras consultas, y en qué dirección te parece que tiene que regularse y limitarse el alcance o la posibilidad de la teleasistencia. Sí, lo que hay que tener claro es que la teleasistencia no va a cambiar, digamos, la necesidad de conocer al paciente, de tocar al paciente, de revisar al paciente, de hacer una correcta semiología, de poder charlar no solamente a veces con el paciente, sino con la familia del paciente. El poder, el ojo clínico, entre comillas, se construye por una serie de muchos detalles de la consulta que exceden el sonido y la imagen. Entonces, definitivamente es una herramienta más, ¿no? O sea, uno usa, así como usa la radiografía, como uno usa la tomografía, como uno usa el electrocardiograma, también puede usar la teleasistencia. No viene la teleasistencia a cambiar la enorme necesidad. Ahora, también hay que decir que muchos pacientes hoy se quejan de muchos de nuestros colegas en el sentido de que van y los colegas los atienden en forma real, pero como si estuvieran en teleasistencia, ¿no? O sea, tiene que ver mucho con muchas de las cosas que hacemos. No garantiza estar al lado, hacer una buena consulta, ni necesariamente la teleasistencia tiene que ser mala. Pero me parece que definitivamente hay que tener cuidado con muy bien lo que vos dijiste. O sea, obviamente que todos los que son cuadros agudos en teleasistencia solamente pueden servir para derivar en forma rápida. No es malo. Antes, ¿cuántas veces un pediatra recibía por teléfono una llamada de una madre y le decía, váyase a la guardia? Pero, digamos, los criterios esos de váyase a la guardia y no alcanza con esta consulta tienen que ser muy claros en el algoritmo, ¿no? Y definitivamente yo creo que obviamente que pacientes que, digamos, con patología crónica, conocidos, que llaman, digamos, son el ideal para este tipo de asistencia. Pero en épocas de pandemia, en épocas de orientación del paciente, me parece que por dónde ir, a dónde entrar, a dónde llegar, bueno, nuestros sistemas de emergencia, el 911 o el 107, depende de la provincia, tienen una experiencia enorme en esto, ¿no? En esto de tomar cosas de superurgencia y encontrarle una salida inmediata, o despachan una ambulancia, o mandan al paciente a la clínica o a la guardia. Así que bueno, es un desafío, como toda otra herramienta suma un desafío más a la actividad médica, pero no reemplaza ni va a reemplazar nunca el correcto relación médico-paciente que se establece en forma personal, por lo menos es lo que yo creo hoy, veremos qué depara el futuro. Sí, y en relación con esto que decías de cómo las consultas han ido cambiando, se han ido acortando, creo que también hay que decir que es positivo que salga esta ley y que se vaya a reglamentar, porque hoy también la teleasistencia forma parte de una de las formas de precarización que están teniendo obras sociales y prepagas. Creo que el caso más resonante en pandemia también fue el de profesionales de la salud mental, a quienes no les reconocían las horas de consulta. Entonces creo que también es positivo, y creo que es importante que el Ministerio haga una regulación ahí para que no pueda ser usado una herramienta que puede ser provechosa para precarizar a profesionales de la salud y de alguna manera contribuir a una degradación de la profesión que vamos viviendo de alguna manera. Sí, bueno, eso es muy interesante porque hubo un grupo de diputados que plantearon esto en el recinto, ¿no? Diciendo que la teleasistencia era un camino a la precarización. En realidad, la precarización es un problema que excede a la teleasistencia. Es como todo. Todo, digamos, la precarización es un problema en el sistema de salud nuestro, es un problema. ¿Cómo no?
como es un problema en todo el sistema laboral argentino, ¿no? La precarización no es exclusiva tampoco del sistema médico, pero a nosotros nos preocupa hoy el sistema médico. Y nosotros tenemos que defender que esa precarización vaya en disminución, que nuestros colegas estén nombrados, que tengan el tiempo suficiente para hacer la medicina que se merecen, porque después cuando tenemos problemas nadie nos va a justificar que no teníamos tiempo, que se nos pague lo que vale la consulta. Todos estos temas son peleas que hay que dar. Lo que yo discutía un poco con algunos de estos colegas míos diputados es que la teleasistencia no cambia esto, ni la aumenta ni lo disminuye. Pone en juego un sistema que hoy existe. No, me olvidé decir que también cambiamos, entre todas las leyes que se cambian en la ley, se cambia la ley de psicología también, porque la psicología también estaría habilitada hoy con este sistema de la teleasistencia. Ahora, cuanto más claro esté con una ley que lo cubra, más fácil va a ser poder facturarlo y más fácil va a ser poder defender eso en contra de la precarización. O sea, un médico contratado por una obra social para hacer teleasistencia no necesariamente está precarizado. Está precarizado si lo tienen en negro y le pagan mal. Pero no está precarizado porque haga teleasistencia. Como es lo mismo que si yo tengo un médico en una clínica haciendo guardia en forma real y le pago mal y lo tengo en negro, entonces lo tengo precarizado, pero no es porque la guardia sea precarizadora. Así que me parece que ahí hay un error conceptual en esos diputados, pero me parece que sí, que esto ha, digamos, mostrado este conflicto que tenemos. Y bueno, entonces son temas que hay que sacarlos a la luz y hay que ver cómo se... Yo creo que la pandemia, dentro de todos los problemas que tiene la pandemia, es que ha puesto al sistema de salud en un lugar de, por lo menos de crítica, de visión. Y me parece que están en nosotros y en todos los que podamos aprovechar este momento histórico, que posiblemente no se repita, ojalá no se repita por mucho tiempo más, pero poder definir cuál es la importancia, porque hoy todos entienden la importancia de tener médicos terapistas, pero de verdad es que los médicos terapistas, yo como terapista infantil se los puedo asegurar, pero todos los médicos terapistas del país se lo pueden decir, vienen peleando porque la terapia intensiva, uno vive haciendo guardias, te pagan poco, vivís de una guardia en otra guardia, te tenés que jubilar, el estrés que te comes. O sea, hay una serie de situaciones que los médicos vienen hace mucho peleando. Bueno, me parece que es un momento en donde, así como el otro día salió la ley que le quita ganancias o el impuesto a las ganancias para las guardias, a las horas extra, bueno, que por ahí esa ley debiera, porque la ley salió solamente para la pandemia. Y de verdad que es una ley que debiera ser para siempre. Porque ustedes no saben lo difícil que es conseguir médicos que quieran hacer guardias en terapias intensivas, uno ya como ministro. Y de verdad que uno de los problemas que tenemos es que cuando el impuesto te cobra más de lo que te pagan la guardia, obviamente, ¿quién va a querer hacer una guardia así? Entonces, me parece que son estos temas, el desafío me parece es que no sean para la pandemia, sino que persistan en el tiempo. Sí, coincido que ante todo son oportunidades para regularlo, más que habilitarlo como bueno, escuchaba el debate y sé a lo que te referís, coincido en eso. Y mismo con esto que decías, yo comparto también que hoy la agenda sanitaria está en el centro, pero también es una realidad que no lo estaba y que no hay garantías de que lo vaya a seguir. Entonces, ¿qué estrategias ves que podemos tomar desde la comunidad médica, desde el campo de la salud, entendido en su sentido más amplio, para que esto, pasada la pandemia, se siga hablando del sistema de salud argentino, se siga hablando de las cosas, de las actualizaciones y transformaciones que se necesitan, y entendiendo también que es un sector o profesiones con muchas dificultades para lo que es la organización gremial y política? Entonces, ¿cómo te parece que podemos ir una vez pasado todo esto? Bueno, esa es una pregunta difícil de contestar, para ser totalmente sincero, porque hay, por supuesto, el riesgo, que uno no quisiera, pero puede pasar, que pasada la pandemia, todo vuelva al statu quo anterior, ¿no? Entonces, me parece que es un desafío sobre todo en manos de nuestro ministro de Salud de la Nación, de nuestros ministros provinciales, de nosotros en la Cámara, de poder generar por lo menos las pinceladas de un cambio en un sistema de salud argentino que venimos criticando desde siempre y que nunca nos hemos animado, porque esa es la verdad. Ha habido intentos históricos, pero nunca nos hemos animado a hacer la reforma real que el sistema necesita, por lo menos para garantizar
que muchas de las cosas que el sistema de salud argentino no es malo, tiene claros y oscuros, pero definitivamente tiene un tema de segmentación, de ineficiencia que requiere una mirada y un cambio que no lo ha tenido porque nadie en definitiva se ha animado a meterse en eso. Yo creo que es una oportunidad para eso. Esperemos que no sea una oportunidad perdida. Nosotros desde la Comisión de Salud, y hablo por todos los diputados de todos los bloques, creo que entendemos esa posibilidad. Yo creo que en el Senado esto también se entiende. Y tenemos un equipo en el Ministerio de Salud de la Nación que es un equipo muy sólido, porque Ginés es una persona que sabe muchísimo de esto y que tiene un equipo que es bueno, y aparte somos todos, de alguna manera nos conocemos entre todos. O sea, es una oportunidad. Es una oportunidad que no tenemos que perder. Yo creo que en ese desafío y yo creo que hay que hacerlo, digamos, ahora. O sea, como se hizo la prescripción digital, yo creo que hay que hacerlo ahora. Yo creo que los grandes cambios, o sea, ¿a qué me refiero? A leyes que garanticen, por ejemplo, que los medicamentos en la Argentina sean más accesibles a la población. Esas leyes son diversas, porque ahí hay que resolver un tema de patentes, que requiere algunas leyes, hay que resolver un tema de una agencia nacional de tecnología médica, hay que generar algún sistema de control de precio de medicamentos. En Argentina no existe, el precio del medicamento se lo pone el mercado. Después hay descuentos sobre el medicamento, pero el precio lo pone el mercado. Entonces hay toda una serie de cosas ahí que es una buena oportunidad. Después hay que regular el tema de la seguridad social, hay que ver cómo hacemos para hay muchos temas, la prepaga. Entonces, me parece que hay equipo, que hay posibilidad de hacerlo, que hay voluntad política y que la gente aceptaría, porque acá hay como un momento en donde aceptaría poner, por ejemplo, nosotros tenemos que mejorar nuestra facultad de medicina, no la calidad que producen, que seguramente es muy buena. Pero sí me parece que podríamos, voy a decir, los universitarios me van a querer matar, pero por ejemplo, ¿qué creo yo? Yo creo que el sistema de medicina hay que acortar la carrera, hay que hacer una carrera corta, y que esa carrera corta no dé título habilitante, y que después la residencia sea obligatoria, y que después de la residencia obligatoria, entonces sí uno tenga un título habilitante en esa residencia. Me parece que ese camino, porque hoy lo que nos está pasando es que muchos de ustedes terminan haciendo una carrera de 7 años, después tienen 4 años de residencia, y demoramos 11 años en generar un médico. Es mucho tiempo. Yo creo que se puede generar un médico de muy buena calidad antes, pero con una mirada. Entonces, bueno, estos son temas que obviamente se discuten, que me parece que lo hemos discutido muchas veces. ¿Cuántos son los médicos que necesitamos en la Argentina? ¿Nosotros necesitamos más médicos en la Argentina? Sí, necesitamos más médicos. Acá en el norte de la Argentina ni dudas. Quizá en Buenos Aires no, pero en el norte de la Argentina hace falta más médicos y producimos pocos médicos. La Universidad Nacional de Tucumán acá produce 200 médicos, 250 médicos por año. Y el norte argentino necesita 500. Hay algunas universidades privadas, pero son nuevas, todavía no producen y va a demorar en producir. Entonces, esas discusiones, esas son las grandes discusiones del sistema de salud que me parece que hay que animarse a dar. Y bueno, y ustedes serán los continuadores de esto. Queda mucho en lo que ustedes tengan que hacer, lo que nosotros podamos dejarle lo mejor posible. Bueno, bien, esperemos que sea mucho. Y preguntarte también, en el marco de todas estas transformaciones, si hay alguna iniciativa para una ley nacional de historia clínica electrónica, como tiene Capital, por ejemplo. Mira, hay, por lo menos, yo he visto 2 proyectos en diputados, sé que en Senado hay otros tantos. El problema de generar, nosotros por ejemplo en Tucumán tenemos en el sector público una historia clínica electrónica, que tiene un desarrollo diferente, no todos los hospitales tienen todo. Nosotros hospitales totalmente despapelizados y hospitales en camino a despapelizar. Ahora, esa historia clínica es del sector público. El sector privado tiene distintas historias clínicas. No sería malo que por lo menos los datos básicos de cada uno, con toda la seguridad obviamente de cuidado de datos y todo, pudieran avanzar. A mí lo que le tengo miedo a veces a estas leyes es que uno hace una ley, suponete diga que haya historia clínica, y la historia clínica no va a suceder así. O sea, hay mucho trabajo detrás de armar una historia clínica, porque informatizar un hospital es un trabajo enorme, enorme. Nosotros, hay hospitales, por supuesto privados, el italiano es un ejemplo,
de lo que han hecho en este sentido. Son hospitales 100%, o sea, totalmente despapelizados. El hospital del Cruce, ahí en Florencio Varela, también es un hospital despapelizado. Bueno, son ejemplos públicos, privados. El Garrahan debe estar bastante despapelizado también, no sé bien cuál es el nivel de avance hoy, pero bueno, el tema es cómo hacemos con todas esas experiencias que hay en todos lados para transformarla en una cosa. Yo no sé si la ley es el mejor herramienta, ¿entendés? Yo creo que tiene que haber un programa, el Ministerio de Salud de la Nación tiene que elaborar un programa, una dirección general o lo que sea, que trabajando en forma conjunta, por ejemplo, miren, la Dirección Nacional de Vacunas del Ministerio de Salud de la Nación, hoy es, no sé si es dirección nada más, creo que no es nacional. Bueno, la Dirección de Vacunas, de enfermedades inmunoprevenibles, tiene una cosa que se llama NOMIVAC. El NOMIVAC es el registro nominal de todas las vacunas que todos los argentinos nos hemos puesto. Ahora, el NOMIVAC tiene los datos que les mandan cada una de las provincias según de sus vacunatorios. Y eso aparece en Mi Argentina. Yo no sé si ustedes tienen Mi Argentina, pero si ustedes tienen Mi Argentina en la app, en el celular, una de las cosas que aparece en salud son las vacunas colocadas. Debieran aparecer ahí. Bueno, eso es una cosa que está funcionando mal. Está funcionando mal, pero está funcionando. ¿Por qué funciona mal? Porque hay jurisdicciones que no mandan los datos, porque faltan datos, pero en definitiva se va construyendo. Y yo creo que así como el NOMIVAC y otros sistemas que sí funcionan muy bien, como el sistema de notificación obligatoria de enfermedades en el Ministerio, se puede ir construyendo un sistema. Porque la pregunta es, ¿qué queremos? ¿Por qué queremos que sea centralizado? Lo que nosotros queremos es que si un paciente se atiende en Buenos Aires y se haya atendido antes en Salta, el médico de Buenos Aires tenga acceso a los datos. No hace falta que la historia clínica de todos los salteños esté en Buenos Aires. Es simplemente que para esos casos, y si el paciente por supuesto autoriza, porque el dueño de los datos de la historia clínica es el paciente, ese dato pueda llevarse para allá. Con lo cual, si cada provincia tuviera organizado el sistema de su historia clínica, simplemente lo que necesitamos es poder conectarnos en este sistema. Hoy eso se puede hacer. Me parece que ese es el gran desafío, porque nosotros no tenemos que olvidar que tenemos un país federal y que cada provincia es responsable de la salud de su distrito. Y entonces, cada provincia debiera, y muchas están avanzando en esto, ¿no? Lo que pasa es que hay que intentar avanzar. Entonces ahí viene la gran importancia del Ministerio de Salud, por eso nosotros siempre discutimos tanto cuando el Ministerio desapareció el año pasado, y estuvimos tan contentos de que haya vuelto el Ministerio ahora, porque de alguna manera es fundamental en un sistema federal como la Argentina la rectoría, porque si no cada una de estas provincias se transforman en 24 tribus. Cada tribu tira para otro lado. Entonces lo que nosotros necesitamos es una rectoría importante. Y me parece que, bueno, hoy la pandemia nos ha puesto en una situación muy compleja, pero pasada la pandemia, y cuando esto empieza a mejorar, y esto estamos hablando de 1 mes, 2 meses más, yo creo que el equipo de Ginés y nosotros vamos a ayudar en esto, tiene la gran chance de darle una buena metida en este tema. Bueno, bien, hay un montón de preguntas en el chat, paso a leer algunas, hay muchas que bueno, fueron respondidas a lo largo de tu exposición. Acá Pablo Javier pregunta si hay alguna especificación respecto de la certificación del Ministerio de Salud que deberán tener los sistemas informáticos, si ya hay alguna normativa disponible o si esto va a estar reglamentado después. Esto va a estar reglamentado después, no hay ninguna normativa. La ley no tiene que hablar de estas características, porque si uno pone esto en la ley, fíjense lo que demora cambiar una ley. Entonces la ley tiene que ser siempre un marco general. Es la reglamentación, que es mucho más fácil de cambiar, la que va a establecer al día de hoy cuáles son las características técnicas que tienen que tener. Quizás en 10 años las características que hoy pongamos sean ridículas. Entonces las leyes, hay que cuidarse mucho de no hacer leyes reglamentaristas. Entonces tiene que ser una cosa general. Y después la reglamentación tiene que ser específica. Bueno, bien, acá tanto lo que preguntaron Ian como Alejandro creo que lo fuiste respondiendo. Acá Diego hace 2 preguntas. La segunda creo que no fue tocada es si sabés si se piensa desarrollar alguna plataforma única para la teleasistencia y si en la regulación se van a establecer remuneraciones, monto, forma de pago, límites, etcétera. Son 2 cosas distintas. Yo no sé si va a haber una plataforma única. La ley no obliga a que sea única, ni que cada jurisdicción tenga, porque en realidad no se puede. Cada jurisdicción podría decidir tener la suya y
y no hacer la que Nación quiera. Eso es una decisión de cada jurisdicción, pero sí las características para la interoperabilidad tienen que ser claras para que el sistema sea, que se pueda compartir y el paciente pueda consultar su historia clínica de otro lugar. Eso seguro va a ser así. En cuanto al tema de pago y todo eso, eso es un tema. Ustedes miren, la mitad del sistema de salud de la Argentina trabaja por salario. O sea, que ustedes, si están, la mitad del sistema público trabaja por salario. No se paga la consulta, se paga el salario. Y la otra mitad que trabaja por prestación, trabaja con distintos formatos según la obra social, la prepaga o a la cual atiende. Los valores, el sistema y todo, lo arregla después cada profesional o cada colegio de profesionales con cada una de estas obras sociales en cada uno de los temas. O sea, es como que son distintos momentos. No sé, en este momento eso sí, se lo va a discutir el Colegio Médico de Tucumán, por ejemplo, lo discutirá con la obra social de la provincia y decidirán que la teleasistencia para las prácticas autorizadas según la reglamentación nacional valdrá igual que la consulta vestida. Porque yo sé que hoy se está pagando la mitad o el 30% en algunas obras sociales a la teleasistencia. Me parece una burrada eso no hay ninguna lógica para que sea así, porque la responsabilidad es exactamente la misma. Pero bueno, esos son arreglos que hacen los médicos con sus obras sociales, o a veces los colegios de profesionales con las obras sociales, y bueno, son temas que surgen de la discusión, habrá que ver, digamos, pero no hacen al tema digamos. Bien. Acá, bueno, hay otros aportes y Josefina pregunta si la ley contempla solo a médicos, médicas, o si también contempla al resto de los profesionales de la salud. Todos los profesionales que figuran en la ley del arte de curar, que son todas y más los psicólogos que están en otra, están contemplados para las prácticas autorizadas. Claro. O sea, por ejemplo, qué sé yo, las obstétricas, o sea, la partera que hace las técnicas en obstetricia, están incluidas, porque están incluidas dentro de la ley. Ahora, ¿qué práctica va a poder llevar adelante? El control del embarazo, en cuál momento, esas prácticas tendrán que resolverla cada uno. Sí, y mismo, bueno, lo decía la ley, los odontólogos también están alcanzados por la prescripción digital. Sí. O sea que es amplia en ese sentido. Y después, para ir cerrando, digo, si no hay más preguntas, dos preguntas que teníamos preparadas para el otro día, que era el Día de la Acción Global por la Salud de la Mujer. Primero, preguntarte cómo fue tu experiencia en Tucumán al frente de la ley Micaela y de que Tucumán adhiera como última provincia. Y en segundo lugar, si sabes cuándo o si hay a la vista que en diputados ingrese algún proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, Micaela, nosotros la votamos, yo tuve la suerte de poder votarla en diputado. Diputado la votó por unanimidad, porque no vamos a considerar al diputado Olmedo parte del recinto, pero él votó en contra, hubo un voto en contra. Del diputado Olmedo de Salta, ¿se acuerdan de Olmedo? Sí. De la campera amarilla. Bueno. Así que todos los tucumanos la votamos a favor, eso es lo que quiero decir. Y después se votó en Senado, y la verdad que todas las provincias adhirieron y Tucumán no adhirió. Tucumán es una provincia del norte de la Argentina, con una mirada, diríamos, muy conservadora, muy religiosa, con una fuerte presencia de la Iglesia Católica, también algún grupo de evangelistas, con una mirada compleja. Cuando uno les dice género, empiezan a preocuparse, ¿viste? Porque dicen, no, pero género. Entonces, ahí tuvimos un problema enorme y eso hizo que Tucumán no adhiriera. Ahora logramos, después de mucho esfuerzo y en base a la presencia de algunos nuevos legisladoras y legisladores en la Cámara que fueron renovando un poco el plantel, digamos, con gente más joven, con una mirada distinta, entendiendo la importancia de la ley Micaela. La ley fue definitivamente aprobada ahora en las mismas condiciones o sea, adhirió completamente. Algún cambiecito ahí de quién es la unidad de aplicación, pero que no va a cambiar mucho la historia. Nosotros estamos chochos. Pero la verdad es que hubo un grupo de legisladores que hasta el último momento insistieron y votaron en contra, porque entienden al género como binario, o sea, o varón o mujer. No está esta idea de que no somos blanco-negro en el tema de género y que hay otras opciones, y bueno, hay gente que le cuesta entender esto, y bueno, estamos dando esta batalla cultural. Es una batalla que se viene dando, yo creo que es un buen signo que Tucumán haya adherido,
y Tucumán no adherió todavía a la ley de educación sexual integral, Tucumán no adherió a la ley de programa de procreación responsable, del plan de procreación responsable, prevención de embarazo, con lo cual, si bien los programas se llevan adelante del ministerio, no tenemos un marco legal. Eso está empezando a cambiar, eso en cuanto a Tucumán. Y en ese sentido nosotros y un grupo de compañeros y compañeras venimos dando esa batalla, dentro del partido y dentro de los distintos ambientes donde nos toca militar. En cuanto al tema de la IBE, el gobierno nacional tiene un proyecto terminado, eso es lo que nosotros sabemos. Nosotros no hemos tenido acceso al proyecto final. No sabemos si es exactamente igual al que votamos la otra vez. Yo también tuve la suerte de poder votarlo a favor, pero me imagino que tendrá grandes similitudes, no creo que haya grandes diferencias. Creo que había algún tema entre la posición de conciencia institucional, algo así escuché, pero la verdad no lo vimos al proyecto, lo estamos esperando, y creo que va a andar bien. Nosotros lo vamos a discutir seguramente en un plenario con las comisiones de salud, legislación general, y bueno, cuando llegue, me parece que hoy la pandemia, la verdad que nos ha puesto en un momento de que no es el mejor momento para discutirlo, y porque es un tema que va a generar movilizaciones, me parece que la verdad no justifica discutirlo ahora, pero me parece que un proyecto que venga del Ejecutivo, a diferencia de la otra vez, en un Congreso que también ha cambiado un poco su composición, con muchos diputados nuevos, la mitad de la Cámara se renueva. Así que me parece que es un tema que vamos a ver en Senado. Hoy es una necesidad, porque acá lo importante con la interrupción del embarazo es entender que ese derecho que las mujeres ejercen sobre su cuerpo, lo que nosotros estamos haciendo con esta ley es simplemente sacarlo de la clandestinidad y llevarlo al sistema de salud donde nunca tendría que haber dejado de estar. Básicamente es eso, nadie está obligado a interrumpir su embarazo, nadie quiere que se embarace sin causa, todos queremos que la gente no haya embarazos no deseados, y sabemos que en los países donde estos sistemas han salido de la clandestinidad, no solamente disminuyen las muertes maternas por embarazos sépticos, por abortos sépticos, sino que además disminuyen la cantidad de abortos. O sea que en definitiva todo el mundo va a estar mejor. Así que me parece que este es el gran desafío, verlo como un tema de salud pública y avanzar. Pero sé, por la experiencia y porque viví en el Congreso esos días, que es un tema que genera mucha discusión. Bueno, bien, creo que no hay más preguntas, ni de la audiencia, ni por mi parte. No sé si vos querés agregar algo más. No, simplemente agradecerle a ustedes, esperar podernos encontrarnos algún día en Buenos Aires, o bueno, si vienen a Tucumán. Yo estoy en el Congreso en general toda la semana, así que cuando se levante esto, y bueno, así que se den una vuelta y nos podamos tomar un café. Todo el mundo quiere juntarse, me parece que eso está bueno. Sí. Así que bueno, nada, extenderte el agradecimiento nosotros también. Seguramente tendremos oportunidad para encontrarnos en algún momento. Y bueno, nada, celebrar que desde diputados se estén tomando estas iniciativas, porque en mi opinión personal tiene que ver con que nos gusten o no, las transformaciones digitales en salud son irreversibles, y la discusión pasa más por qué rol asume el Estado para regularlo y transformarlos en herramientas que favorezcan el ejercicio de la salud como un derecho, y también el ejercicio de los profesionales. Así que bueno, de vuelta agradecerte también a Agustín que estuvo ahí con todas las gestiones, y nada, nos encontraremos cuando podamos. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por todas las muchas gracias, y ahí está mi hijo. Bueno, abrazo a todos.